Iglesia Vive. Conéctate cada semana con nuestras reuniones virtuales. Culto en vivo, domingos 10 de la mañana. Culto de oración, miércoles 8 de la noche. Grupos de mentoreo, martes, jueves y viernes. Grupo de jóvenes, viernes 6 de la tarde. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Y hoy vamos a hablar con su Biblia abierta en el libro de los Filipenses, capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo 4. Filipenses 2, 1 al 4. Y el texto nos va a hablar de la unidad. Uno de los ejemplos que bien puede ilustrar una iglesia, además de ser un cuerpo que habla de unidad, cada miembro puesto estratégicamente, es también la figura de un rompecabezas. Cada ficha es diferente, unas grandes, otras medianas y otras pequeñas, pero todas totalmente necesarias. Pablo animó a los creyentes de la iglesia de los Filipenses a la unidad para poder así permanecer en la fe. El título para esta mañana: una iglesia unida permanece, sin importar lo que estemos viviendo, sin podernos ver. Una iglesia unida permanece. El apóstol Pablo les había animado. Quisiera que se devolviera un poquitico a capítulo 1, versículo 27, y tomemos de punto de partida Filipenses 1:27 antes de tratar 2, 1 al 4. Leamos juntos, si le es posible, Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Y aquí viene: en un mismo espíritu, con una misma motivación, combatiendo unánimes, no combatiendo entre sí mismos, sino combatiendo juntos contra las luchas que hay, que la iglesia enfrenta, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Todo por la fe del evangelio. El evangelio tiene un precio muy alto. Jesucristo murió pagando el precio más alto que nos podamos imaginar y que alguien pudiera pagar, por lo cual nuestro sacrificio no puede ser tan fuerte frente a el precio que pagó Jesús. El apóstol Pablo está preso por el evangelio, a un paso de ser ejecutado por la causa del evangelio. Pero por los hermanos de Filipos, el apóstol tiene el presentimiento que no morirá. El apóstol se llena de fe y exhorta a la iglesia a permanecer unida. Esforcémonos hoy como iglesia en permanecer unidos. Esforcémonos. ¿Cómo lograrlo? Aprendamos las lecciones que la iglesia de Filipos nos dejó. 3 lecciones que la iglesia de Filipos nos dejó. Primero, los recursos. Emplear los recursos que habían recibido. La iglesia de los filipenses estimulaba al apóstol Pablo, lo animaba. Ellos se ejercitaban en una fe verdadera con todas sus cualidades o todos sus recursos. Ahora sí, vayamos a Filipenses 2:1. Dice: por tanto, hablando de lo anterior que veníamos narrando del capítulo 1, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia.
La iglesia se distinguía por esas cualidades que el versículo 1 nos dice, expresados dentro del contexto del capítulo 1 hasta el capítulo 4 de Filipenses. ¿Qué cualidades o qué recursos? La oración, el compartir y las dádivas o la generosidad que había dentro de la iglesia. Era una iglesia que oraba. Pablo oraba por ellos y ellos oraban por Pablo. La oración es el sacrificio de amor más poderoso, pues implica sacar tiempo, fuerzas y seguimiento, seguir el proceso. Cuando oramos por alguien, estamos dando amor y luego le estamos preguntando: ¿cómo va la petición que tú me diste? La gente que más nos ama en la iglesia es la gente que más ora por nosotros. Ellos adquieren los afectos de Dios en medio de la oración a favor de nuestras oraciones. En Filipenses, devolviéndonos, capítulo 1, versículo 3 al 4 y el versículo 19 nos habla de esto. Mire lo que dice el versículo 3 y 4 de Filipenses 1. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Un cristiano es un hombre que ora, es un hijo de Dios, tiene una comunión con Dios, tiene una comunión con su iglesia. Siempre en todas mis oraciones, rogando con alegría, con gozo por todos vosotros. Y el versículo 19 hablaba de la reciprocidad. Ahora el apóstol Pablo, que oraba por ellos, dice: porque sé que por la oración de ustedes y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, en mi liberación. Cuando oramos por los hermanos, cuando oramos por los líderes, cuando oramos por la iglesia en general, un sentido de apego, identidad y fidelidad se desarrolla bien pronto en nosotros. Cuando nosotros no oramos, nos podemos desprender fácilmente de nuestros hermanos. Nos podemos desprender fácilmente de la iglesia donde el Señor nos puso y buscar en cualquiera nuestro vínculo o nuestra ayuda espiritual. Nos da la misma congregarnos en cualquier lugar. Pablo amaba la iglesia. Pablo amaba a los discípulos. Por ejemplo, Pablo amaba a Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Deseando verte. La oración produce deseo de ver las personas. Así que, hermano y hermana, amigo y amiga, cuando usted no quiera ver a su esposa ni en pintura siquiera, solo ore por ella y esto será suficiente. Y cuando usted no pueda ver a alguien, solamente ore y esto será suficiente. Cualidades o recursos. Una iglesia que oraba, una iglesia que socializaba, que compartía, una iglesia que sus miembros se saben tomar un café con una empanadita, un tecito, un tintico. Una iglesia que entre sus miembros se llama, se busca, se escribe, que ofrece amistad. Pablo los elogió por su comunión en el evangelio. Filipenses capítulo 1,
versículo 5 y versículo 8, recordamos lo que el apóstol decía: oro por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Es un estilo de vida, nunca deja de ser, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor no humano, sino el amor de Jesucristo. Una persona que va a la iglesia y sale corriendo a la salida, no se espera a saludar a nadie, no le importa a nadie, solo le importa a sí misma. Una persona que no busca un grupo pequeño, también dentro de la iglesia, de intercesión, de mentoreo, donde amar y donde ser amado, pierde bendición. El orden es el siguiente, amado: dar y recibir. Dar para luego recibir. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que nosotros al recibir amemos a Dios. Nadie puede esperar algo si no entrega. Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Tiene que ir a saludar, y uno tiene que ir más allá. Es que yo no soy así. No, es que yo no soy así. Es que yo crecí así y mi familia es así. Mi familia no mira a los ojos, mi familia no saluda, todos salimos corriendo, nosotros solamente hablamos entre nosotros. Pues ¿para qué vino Jesucristo? Sino a romper esos pesares que tenemos, esas fragilidades, esas debilidades, esos obstáculos que llevamos dentro de nosotros. El hombre que tiene amigos, que ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Cualidades, recursos de la iglesia: una iglesia que oraba, o una iglesia que ora, una iglesia que socializa, y una iglesia que da, una iglesia que es generosa, una iglesia generosa. Una iglesia que ora es una iglesia que ama, y una iglesia que ama es una iglesia que da, es una iglesia generosa, desprendida y detallista. Pablo está agradecido por los hermanos que sus voluntades han sido atraídas para sus donaciones. En Filipenses 4, 18 al 19, el libro de Filipenses nos va a hablar dentro del contexto también del área financiera, porque el área financiera es parte de la vida, de tal manera que nosotros, por supuesto que también tenemos que hablar de finanzas. En Filipenses 4, 18 al 19 dice el apóstol Pablo, Filipenses 4, 18 y 19: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Y en este punto vale la pena que para nuestros amados hermanos lo recordemos, y para nuestros amados amigos que tienen dudas al respecto del dinero, lo podamos hablar meridianamente. La iglesia, hay que aclarar, no necesita y no debe presionar, no debe obligar y no debe manipular a sus asistentes para que den sus contribuciones o sus donaciones. No se debe hacer así. Dios es el que pone en el corazón de las personas qué hacer y cómo hacerlo. En 2 de Corintios capítulo 9 versículos 7 al 8 dice: cada uno no es masa, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Por eso no podemos manipular diciendo que si usted da,
va a ser rico y va a ser millonario y que traiga sus millones y verá que va a ser más rico. Ese no es el evangelio. El evangelio nace de un corazón puro y de una buena conciencia y de una fe no fingida. No tenemos que fingir, no tenemos que prometer lo que no podemos dar. Así es que no con tristeza ni tampoco por necesidad. Tampoco la iglesia debe pedirle a sus creyentes diciéndoles que está pasando necesidad y que por favor venga y traiga, y arrodillárseles y pedirles y suplicarles para que la iglesia pueda subsistir. Ese no es el evangelio. La Biblia dice: Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Las personas que se ejercitan en el dar, con toda seguridad van a crecer, porque van a ver cómo Dios les sigue proveyendo para que siga dando. Pierda cuidado, queridos. No está la iglesia pidiendo dinero. La iglesia debe enseñar acerca de lo que la Biblia dice. No pedir, sino enseñar lo que la Biblia dice. Era sencillamente una iglesia que oraba, que socializaba y que daba. Era una iglesia misericordiosa, de entrañable comunión, en el espíritu de entrañable amor. Era sencillamente una iglesia de Dios. Esforcémonos hoy como iglesia en permanecer unidos. ¿Cómo lograrlo? Aprendamos las 3 lecciones que la iglesia de Filipos nos dejó. Primero, ha recibido recursos. ¿Qué recursos ha recibido? Misericordia, amor, consuelo, el Espíritu Santo. Emplear esos recursos espirituales para que trasciendan en la oración, en el compartir y en el dar. Número 2, los resultados. Entregar los resultados. Si hemos recibido, ¿qué se espera? Que demos. Si hemos recibido espiritualmente, se espera que demos espiritualidad. Los hermanos de la iglesia de los Filipenses habían empleado sus recursos, misericordia, claro, compasión, amor, pero no eran perfectos. Ellos estaban en el camino diciéndonos que no hay cristiano perfecto. Esta era una buena iglesia. Hay buenos cristianos. Algunos se jactan de las iglesias y podemos decir que nuestra iglesia es perfecta, o que la iglesia que está allí o está allá es perfecta. No es así. No es así. Estamos en el camino. Por eso Filipenses 2:2 dice: completad mi gozo. Faltaba para llenar. La copa se había llenado hasta cierto punto, la copa de alegría. Faltaba. Completen mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo les pide unanimidad de pareceres y de sentires. Pero claro, la iglesia estaba amenazada. Unas amenazas que vivía la iglesia de Filipos y que vivimos nosotros. La primera de ellas, el desafío que tienen las personas que no conocen de Dios hacia el pueblo cristiano.
Los hermanos habían sostenido un combate con los de afuera. Filipenses 1:28 dice que no se vayan a intimidar. ¿Cómo sería la presión? Y hay personas que son intimidadas por sus familias, son intimidadas por sus esposos, sus esposas, por cuestiones de fe, por sus hijos. No se dejen intimidar por los que se oponen, que para ellos, dice la Biblia, ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios. Una marca que tiene el cristiano: si es perseguido, puede confiar que el Espíritu de Dios está en usted. Jesús fue rechazado, sus hijos también, sus hermanos también son rechazados. A lo anterior había que sumarle los que afligían a Pablo y los que esperaban un turno para molestar la fe de los creyentes. Filipenses 1:29-30 nos decía: porque a vosotros, Filipenses 1:29-30, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Querido, el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y cuando el apóstol Pablo se convierte, el Señor le dice: él va a tener que aprender lo mismo que ha sufrido la iglesia. Él era un perseguidor, va a ser perseguido. Y yo quiero decirle también en esta mañana que si usted viene a Cristo, no le puedo prometer mayores cosas, sino el reino de Dios en su vida, que consiste en justicia, amor y gozo en el Espíritu, la bendición de Dios sobre su vida, el perdón de sus pecados. Pero debo decirle que si usted viene a Cristo, las personas que le rodean le darán la espalda. No es que uno le dé la espalda a las personas, sino que las personas le dan la espalda a uno. ¿Por qué? Porque uno ya no toma con ellos, porque uno ya no dice las vulgaridades que decía antes, y eso provoca burla, y también se irritan las personas. Lo que padecemos otros hermanos y líderes, también lo están sufriendo otros hermanos. Primera de Pedro 5:9 dice: al cual, hablando del enemigo, del diablo, resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y cuando iba a predicar este texto, yo decía: bueno, Señor, estamos en tiempo del coronavirus, estamos en tiempo de pandemia, estamos en tiempo como para animar a las personas. ¿Por qué me das esta palabra? Y el Señor me decía: porque hay muchas personas de mi pueblo que están en este momento sufriendo adversidades por causa de mi palabra, y los mismos padecimientos se van cumpliendo: falta de unidad en los hogares, división en los ministerios. La iglesia tenía amenazas serias a su unidad, el desafío de los de afuera, pero otra amenaza, quizá la más peligrosa, que ya la estoy tratando: la división adentro o dentro de sus muros. La división. Ahora batallarían con un enemigo más fuerte. Debemos luchar para no dividirnos. Hay que luchar para no dividirnos, porque la Biblia dice claramente que una casa dividida no prevalece. Si usted se divide con su esposo, si usted se divide con sus hijos, si la iglesia se divide en los ministerios, no prevalecerá la iglesia, al menos la iglesia local. Debemos luchar por no dividirnos. La división es un arma
que el enemigo usa para desajustar o desbaratar la obra de Dios en una iglesia local y por supuesto la obra de Dios en un hogar. Pablo les recuerda que ellos han recibido compasión, caridad y consuelo de parte de Dios en su unión con Cristo, en la suministración del Espíritu Santo. Entonces, deberán probar su gratitud a Dios, amando a sus hermanos y hermanas en la fe. ¿Cuál es la evidencia más grande de amar a Dios? Amar a su enemigo, amar a su igual, amar a su prójimo. Nadie puede decir, como dice Primera de Juan, yo amo a Dios, te amo Dios, pero aborrezco a mi hermano, aborrezco a mi prójimo. Es mentira. El que ama a Dios, ame también a su prójimo. Ellos tenían la tendencia que tenemos todos nosotros, exagerar los defectos de las personas, exagerar los defectos del esposo, exagerar los defectos de los hijos y minimizar sus virtudes. Se exagera los defectos y al mismo tiempo se minimiza las virtudes. Una falta de gratitud y de reconocimiento por nuestro prójimo. Esta tendencia no es solo entre hermanos, también entre iglesias. Puede ser por pastores que critican a sus consiervos, que hablan mal de ellos, que hablan mal de las iglesias. También entre iglesias, dentro de la iglesia, las ovejas entre ellas comparan a sus pastores. Miran, quisieran que su pastor fuera el pastor X o el pastor Y, pero no es el pastor X ni Y, es el pastor Z. Dios le dio ese pastor. Las comparaciones y las búsquedas incesantes de las personas por ser satisfechas. Estamos en un tiempo de estar más en la Biblia que estar con el radio prendido todo el día escuchando mensajes de Dios, o en las redes mirando diferentes conferencistas, el de allí, el de allá. Estamos en tiempo de estar más a solas con Dios, con la fuente, no con los canales que Dios ha enviado, sino con la fuente. Hoy estamos guardando el día de reposo. Dios es suficiente. Por eso 1 Corintios 3:3 hablaba de partidismos, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? ¿Qué quiere decir eso, andar como hombres? Andáis como naturales, como personas a las cuales no les ha amanecido la luz, personas aquellas que el Espíritu Santo no ha venido sobre ellos y por eso actúan de esa manera y por eso permanecen en esa manera, en contiendas, en celos, en pleitos, como si no fueran nacidos de nuevo. Aparece el caso de dos hermanas en Cristo en el libro de Filipenses. Se habían separado, tenían una guerra fría por disputas personales motivadas por ambiciones y honores. ¿Quién podía ser mejor? ¿Cuál hermana es la mejor? Por dignidades. Filipenses 4:2-3 dice así, pero solamente leamos el 2. El 3 es un pedido a Clemente que ayude a estas hermanas, porque estas hermanas, si no se les ayuda, van a terminar en manos del dolor, de la amargura, del odio, en manos del diablo. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor.
Y en el versículo 3 nos va a decir que estas hermanas son verdaderas y que sirven, son buenas líderes también. Eran nacidas de nuevo y útiles para el reino. Y para aquellos que nos escuchan por primera vez, los cristianos, para repetir una idea, no somos perfectos, somos perfectibles. Y si la persona está mirando a un cristiano a ver cómo anda, usted va a encontrar que anda regularmente bien, pero que es un ser que se equivoca. Esforcémonos hoy como iglesia en permanecer unidos. Aprendamos las lecciones que la iglesia de los Filipenses nos dejó. 3 grandes lecciones. Primero, emplear los recursos: la oración, el compañerismo, la generosidad. Entregar los resultados propios. Si se nos da algo, lo propio es devolver de lo que Dios nos ha dado. Completar el gozo, decía el apóstol Pablo, ser de un mismo sentir, enfrentando el desafío de los de afuera y la división de los de adentro. Y por último, enfocar las reacciones. Enfoque las reacciones. Pablo pide que completen su gozo. Ellos han llenado positivamente, están llenando positivamente la copa, pero para seguirlo haciendo, ellos tienen 2 mandatos: la humildad y la solicitud. La humildad. No habrá unidad si no hay humildad. Filipenses 2:3 dice: nada, hermano y amigo, póngase eso en su vida. Nada hagáis por peleas o por contienda. Nada hagáis por echarles sátiras o por lograr algo, despertar algo en los demás. Nada, ni un comentario, ni una mirada, ni una indirecta. Nada hagáis por contienda o por orgullo o por vanagloria o por soberbia o por rivalidad. Nada, es algo que nos debemos poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cada vez que yo siento también como ser humano actuar, ese versículo viene a mi cabeza: ¿con qué fin lo voy a decir? ¿Con qué fin lo voy a hacer? ¿Por contienda, por vanagloria o por motivaciones puras? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad es estimar a los demás como superiores y no mirar por lo suyo propio. Los filipenses decididamente deben huir de la gran tentación de ser movidos por estas obras de la carne, por la ambición personal. Pablo había reseñado esta actitud en 1:15 de Filipenses. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Pablo dice: estimen a los otros como superiores. Hoy en esta crisis mundial es posible que muchos, o al menos algunos, que miraban con insignificancia a otros, estén en el mismo hospital. Y una persona muy intelectualmente muy brillante, económicamente muy pudiente, y al lado va a estar una persona que de pronto es una persona iletrada, una persona sin recursos. Es posible que algunos miren con insignificancia a otros, pero por lo menos deberían empezar a ver a los demás como iguales, por lo menos. El apóstol Pablo dice como superiores, la actitud. Por supuesto, es posible que las otras personas tenga una capacidad, yo tengo una capacidad mayor que esa persona, pero ¿cuál es mi actitud y cuál debe ser mi actitud? Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Humildad. Y ahora el último, solicitud, la solicitud. Busque afanosamente lo del otro, así como busca para usted. Así como busca para usted.
busque afanosamente para otro. Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La palabra también nunca nos excluye. Es decir, así como buscamos lo nuestro, debemos buscar lo nuestro. Pero así, de la misma manera, busquemos lo de otros. El abandono del egoísmo como un estilo de vida. Debemos abandonar el egoísmo. Recordar el mandamiento de Mateo 19:19, la segunda parte: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, especialmente o primeramente cuando de un hermano de la fe se trate, en una ayuda primeramente a su hermano en la fe. Usted ha visto los judíos cómo se ayudan entre ellos. Así también nosotros como cristianos debemos ayudarnos entre nosotros. Que sea como en Hechos de los Apóstoles, que no había ningún necesitado entre ellos. Que lo que llamamos canasta de amor continúe y no haya ninguno que se acueste sin comer. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En el camino de la fe, el creyente acompañará a su hermano en las victorias como en las luchas y de pronto en algunas derrotas. Romanos 12:15-16, mi último versículo de hoy para que oremos. Dice: gócesen con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Uno de los ejemplos que bien puede ilustrar una iglesia es un rompecabezas. Cada ficha es diferente. Unas grandes, otras medianas y otras pequeñas, pero todas totalmente necesarias. Pablo animó a los creyentes de la iglesia de Filipos a la unidad para poder permanecer en la fe. Hermano, una iglesia unida permanece. Cantemos esta canción y después quiero orar por ustedes. Tengamos ese reto, hermanos. ¿Cómo está su humildad? ¿Cómo está su vida? ¿Está viviendo en medio de contiendas, de pleitos, de vanidades? Pídale al Señor ayuda. Cantémosle al Señor esta mañana.